Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es un sistema de comportamientos y pensamientos humanos para de esa manera obedecer a las leyes de la naturaleza. La cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes y costumbres y cualquier otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. En otras palabras, la cultura es todo lo que ha elaborado el hombre. Ahora, la cultura se aprende. ¿Por qué? Por la facilidad con que los niños absorben cualquier tradición cultural, porque descansa en la capacidad de aprendizaje especialmente elaborada entre los humanos. Un ejemplo concreto está en los ritos y tradiciones o costumbres que vamos aprendiendo de nuestros padres y nuestros padres de sus padres o nuestros abuelos. También el aprendizaje cultural depende de la capacidad que desarrollamos, la manera de usar símbolos, signos, que no siempre tienen una conexión necesaria o natural. La cultura es simbólica, porque depende de la simbolización. La cultura consiste en el conjunto de herramientas, implementos de casa, utensilios, vestimentas, ornamentos y costumbres. Un símbolo es algo verbal o no verbal dentro de un lenguaje o cultura particular que representa algo más. La cultura se comparte, se transmite en sociedad como las creencias y los valores, los recuerdos y las expectativas. Todo se comparte porque eso permite a las personas vincularse los unos con los otros y de esta manera crecen con la misma cultura. La cultura toma en cuenta las necesidades biológicas, naturales que compartimos con otros animales y enseña cómo expresarla en forma particulares. Eso se llama la relación armónica del hombre con la naturaleza. La gente debe comer, pero la cultura nos enseña que comer, cuándo comer y cómo comer. Evolutiva de la cultura. La capacidad humana para la cultura tiene una base evolutiva que se remonta al menos 2.6 millones de años atrás. Esta afirmación tiene base en la fabricación de herramientas por parte de los simios y los homínidos. Fruto de esto tenemos una teoría planteada por Darwin en el origen de las especies. Al estudiar la diversidad humana en el tiempo y en el espacio, los antropólogos distinguen entre lo universal, lo general y lo particular. Ciertas características biológicas, psicológicas, sociales y culturales son universales, pues se encuentran en todas las culturas. Otras son simples generalidades, comunes a muchos, más o no a todos los grupos humanos. Incluso otros rasgos son particulares, únicos en ciertas tradiciones culturales. El individuo y la cultura se hallan vinculados porque la vida social es un proceso en el que los individuos interiorizan los significados de los mensajes públicos. El etnocentrismo describe el juicio a otras culturas con el uso de los estándares culturales propios. ¿Por qué y cómo cambian las culturas? Una forma es la difusión y otra forma es la aculturación. Decimos difusión cuando
dos culturas comercian, se casan o hacen la guerra entre ellas, y eso es una difusión directa. En cambio, la difusión resulta forzada cuando una cultura subyuga a otra o impone sus costumbres al grupo que domina. Por ejemplo, la conquista y coloniaje de los españoles a nuestras culturas ha sido la difusión forzada. Ahora, la difusión deviene indirecta cuando se mueven artículos del grupo A al grupo C, vía el grupo B, sin contacto alguno de la primera mano entre A y C. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros hemos aprendido bastante la cumbia colombiana, pero eso es a través de qué? A través de muchos artistas peruanos que han traído hacia Bolivia. Entonces, Bolivia sería el grupo A, Colombia sería el grupo C y B sería el Perú. La aculturación es el intercambio de características culturales que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano y asumen esas características, esos rasgos de manera voluntaria. Por ejemplo, entre los jóvenes hablamos del piercing, hablamos de la moda de los jeans, hablamos de los cortes, hablamos, bueno, de una serie de elementos que generalmente asumimos de la moda extranjera, pero lo asumimos de manera voluntaria, no porque nos impongan. A eso se denomina aculturación. El término globalización abarca una serie de procesos incluidos de difusión y aculturación que trabajan para promover el cambio en un mundo donde las naciones y la gente se encuentran cada vez más vinculados y son mutuamente dependientes. Un ejemplo en la actualidad es el uso de las TIC. Realmente todos nos hemos vuelto dependientes utilizando diferentes plataformas para esto de la educación virtual. Y esto que se ve en nuestro país también se está viendo en varios países del mundo.